Era una tarde tranquila, de esas en las que el mundo parece ralentizarse lo suficiente como para brindarte un momento de paz. El cielo estaba pintado con tonos de rosa y naranja, mientras el sol se hundía en el horizonte, bañando nuestro patio trasero con un suave resplandor. Estaba de pie junto a la ventana, perdido en mis pensamientos, cuando escuché la puerta principal chirriar al abrirse. Mi hijo, James, había regresado a casa para pasar el fin de semana, algo poco común en estos días. Ahora tenía 22 años. Ya no era el niño que solía seguirme por toda la casa, haciendo interminables preguntas sobre la vida, sino un hombre, fuerte, seguro de sí mismo y, a veces, distante de una manera que no lograba comprender del todo. El tiempo lo había cambiado, y aunque intentaba adaptarme a esta nueva versión de mi hijo, no siempre era fácil. Nuestra relación había evolucionado, y aunque atesoraba cada momento que pasábamos juntos, algo en este fin de semana se sentía diferente. Había una tensión en el aire, un peso no dicho que ninguno de los dos podía ignorar. «Hola, papá», llamó James, su voz más profunda de lo que recordaba, un recordatorio de cuánto había crecido. «Estoy de vuelta». Me giré para saludarlo, una sonrisa en el rostro mientras caminaba hacia la sala de estar. «Me alegra que hayas llegado a casa sano y salvo, hijo», dije, dándole una palmada en el hombro. La calidez del momento flotaba entre nosotros, pero había algo en sus ojos, un destello de algo que me hizo detenerme. Intercambiamos las cortesías habituales. Hablamos del trabajo, de sus estudios, de cómo habían estado las cosas desde la última vez que nos vimos. Pero había algo en la forma en que me miraba, una intensidad sutil que no había notado antes. Me hizo sentir inquieto, aunque no podía identificar exactamente por qué. Lo descarté como cansancio tras una larga semana, convenciéndome de que todo estaba bien. Más tarde esa noche nos sentamos a cenar. Al principio, la conversación fluyó con facilidad, como siempre ocurría cuando nos poníamos al día después de estar un tiempo separados. Pero entonces, mientras comíamos, lo noté de nuevo. Esa mirada persistente, la forma en que sus ojos se mantenían en los míos un segundo más de lo habitual. Traté de apartar el pensamiento, pero una pequeña parte de mí no podía evitar preguntarse si solo me lo estaba imaginando. Seguramente estaba exagerando las cosas. Después de la cena, nos acomodamos en la sala para ver una película, como solíamos hacer cuando él era más joven. Había sido nuestra tradición, algo que fortalecía nuestro vínculo, incluso cuando la vida nos llevaba en direcciones diferentes. La tenue luz del televisor parpadeaba en la habitación, proyectando sombras en las paredes mientras nos sentábamos lado a lado en el sofá. Pero la comodidad que solía sentir en esos momentos estaba nublada por algo más. Mientras la película avanzaba, me encontré mirando de reojo a James, notando cuánto había cambiado desde la última vez que hicimos esto. Ya no era el niño que solía quedarse dormido a mitad de la película, acurrucado a mi lado. Ahora era un hombre, con sus propios pensamientos, su propia vida. Pero había algo en la forma en que se acercaba un poco más a mí en el sofá, algo que hizo que mi corazón se acelerara. Y entonces ocurrió. Su mano rozó la mía, solo por un segundo. Fue lo suficientemente inocente, pero la chispa que sentí fue innegable. Retiré mi mano rápidamente, esperando que él no notara la repentina tensión en el aire. ¿Todo bien, papá?, preguntó, con la voz baja y preocupada, sus ojos encontrándose con los míos con esa misma intensidad que había estado tratando de ignorar toda la noche. «Sí», respondí, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansado, supongo». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran del todo ciertas. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no estaba seguro de cómo manejar. Terminamos la película en silencio, ninguno de los dos prestando mucha atención a la pantalla. El aire se sentía denso, cargado de palabras no dichas que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Cuando finalmente comenzaron los créditos, me levanté rápidamente, ansioso por poner algo de distancia entre nosotros. «Creo que me voy a la cama», dije, mi voz sonando más tensa de lo que pretendía.
Ha sido un día largo. James asintió, pero no dijo nada mientras me dirigía hacia las escaleras. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama mirando el techo, mi mente se llenaba de pensamientos que no podía apartar. El roce de su mano permanecía en mi piel, un recordatorio de que algo había cambiado entre nosotros. ¿Pero qué era? Aún no podía nombrarlo. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con la esperanza de disipar la extraña inquietud que se había instalado en mí. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que estaba interpretando demasiado un simple momento. James era mi hijo, y eso era todo. No había nada más que eso. Cuando bajé, él ya estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café y revisando su teléfono. Me saludó con una sonrisa, tranquila y relajada, como si nada hubiera pasado. Tal vez, de verdad, todo había sido imaginación mía. «Buenos días, papá», dijo, levantando la vista hacia mí. «Estaba pensando en dar un paseo en auto más tarde. ¿Quieres venir? ¿Un paseo?» Hacía años que no hacíamos uno de esos viajes espontáneos juntos. Por un momento dudé, sin estar seguro de si pasar más tiempo a solas con él era la mejor idea después de la extraña tensión de la noche anterior. Pero rápidamente me recordé a mí mismo. Esto era solo un padre y un hijo pasando tiempo juntos. No había nada inusual en eso. «Sí, suena bien», respondí, tratando de mantener mi tono casual. Más tarde esa tarde, partimos en el auto, el viento entrando por las ventanas abiertas mientras conducíamos por el conocido paisaje del campo. La tensión que había sentido la noche anterior pareció disiparse, reemplazada por el ritmo cómodo de nuestra conversación. Hablamos de todo y de nada, como siempre lo habíamos hecho, y por un momento me permití creer que esos extraños sentimientos que habían surgido la noche anterior no eran más que un momento pasajero. Pero entonces, al tomar una curva tranquila en el camino, James me miró de reojo, con una expresión repentinamente seria. «Papá», dijo suavemente, «hay algo que he estado queriendo decirte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y ominosas. Sentí un nudo en el estómago de una manera que no esperaba. Este fin de semana era más de lo que había imaginado, y fuera lo que fuera, no estaba seguro de estar listo para escucharlo. Por un momento, el único sonido en el auto fue el suave zumbido del motor y el viento que pasaba por las ventanas. Miré a James, su rostro serio, los ojos fijos en el camino frente a él, pero pude notar la tensión en su mandíbula. Fuera lo que fuera a decir, podía decir que lo llevaba pesando mucho tiempo. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, intentando mantener un tono ligero, aunque mi corazón latía con fuerza. Él dudó, sus dedos aferrándose al volante con demasiada fuerza. Podía ver la lucha interna en él, la forma en que batallaba con lo que tenía en mente. Mi mente corría con posibilidades, pero nada pudo prepararme para lo que dijo después. «Papá, he estado ocultándote algo, y no sé cómo decirlo, pero tengo que hacerlo. Ya no puedo guardármelo». Tragué saliva, sintiendo que mi pulso se aceleraba. «James, sea lo que sea, puedes decírmelo. Lo sabes». Él me miró, y por un breve segundo, vi algo vulnerable en sus ojos, algo crudo. Luego volvió a mirar al camino y tomó una respiración profunda. «Creo que estoy enamorado», dijo, su voz apenas un susurro. Una oleada de alivio me recorrió, pero fue rápidamente seguida por confusión. ¿Enamorado? Eso no era lo que esperaba. Pero antes de que pudiera decir algo, continuó. «No es solo eso», agregó rápidamente, sus palabras saliendo atropelladas. «No es normal. He intentado alejarlo, fingir que no estaba ahí, pero ya no puedo». Fruncí el ceño, sin entender hacia dónde iba con esto. «¿Qué quieres decir con que no es normal? El amor es amor, James. No hay nada malo en estar enamorado». Él negó con la cabeza, mordiéndose el labio. «Papá, no es tan simple. Tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno,
pesadas y sofocantes. Mi respiración se detuvo, y por un momento no pude procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Finalmente logré articular, mi voz apenas audible. Él detuvo el auto a un lado de la carretera y apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré, mi mente luchando por asimilar el peso de su confesión. No me miraba. Sus manos seguían aferradas al volante, como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad en ese momento. «Estoy enamorado de ti», repitió, ahora con la voz temblorosa. «He intentado luchar contra esto, fingir que no estaba ahí, pero no puedo. No sé cuándo comenzó, pero siento esto desde hace un tiempo. Y sé que está mal, sé que lo está, pero no puedo evitarlo». Mi mente daba vueltas. Esto no podía estar pasando. James era mi hijo, mi propia sangre. Esto no debía suceder. No podía suceder. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero no salieron palabras. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi pulso resonaba en mis oídos. «James», dije finalmente, con la voz temblorosa. «No es eso lo que quieres decir. Estás confundido. Esto no es». «No estoy confundido», interrumpió, finalmente girando para mirarme. Sus ojos estaban llenos de algo que no podía nombrar, una mezcla de miedo, anhelo y desesperación. He pensado en esto durante meses y no desaparece. No sé qué hacer. No sé cómo dejar de sentirme así. Lo miré, mi mente luchando por encontrar sentido a lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía mi hijo estar diciéndome algo así? «James», repetí, ahora con un tono más firme, «tienes que entender que esto no está bien. Eres mi hijo. No podemos tener esos sentimientos el uno por el otro». Bajó la mirada, sus hombros hundiéndose en una derrota silenciosa. «Lo sé», susurró. «Sé que está mal, pero no sé cómo detenerlo. Simplemente, ya no sé qué hacer». Mi corazón se rompía al verlo, tan claramente destrozado por el peso de sus sentimientos. Una parte de mí quería acercarme a él, consolarlo como siempre lo había hecho cuando era niño, pero no podía. No esta vez. Esto iba demasiado lejos, era demasiado peligroso. Tenía que protegerlo, de sí mismo, de las emociones retorcidas que nos habían llevado a este momento. «Lo resolveremos», dije en voz baja, aunque no tenía idea de cómo. «Pero no podemos actuar sobre estos sentimientos, James. Tienes que entender eso». Asintió, aunque no parecía convencido. La tensión en el auto era sofocante, y sabía que no podíamos quedarnos ahí, sentados en silencio, por más tiempo. «Vamos a casa», dije suavemente, intentando aliviar la tensión. «Hablaremos más tarde». Encendió el auto de nuevo, pero el camino de regreso fue silencioso, el aire pesado con todo lo que quedó sin decir. No podía dejar de repasar sus palabras en mi mente. No podía detener la creciente ola de pánico que amenazaba con abrumarme. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal? Cuando llegamos al camino de entrada, fui el primero en salir, ansioso por poner algo de distancia entre nosotros, aunque fuera solo por un momento. Pero James se quedó en el auto, con la cabeza apoyada en el volante. Lo observé por un segundo, sin saber qué hacer. «James», lo llamé, y lentamente levantó la cabeza para mirarme. «Dame un minuto, papá», dijo en voz baja. «Entraré pronto». Asentí, sin querer presionarlo más. Entré a la casa, pero el calor familiar no hizo mucho para calmar la tormenta que crecía dentro de mí. Mientras caminaba por el pasillo, mi mente corría con cientos de pensamientos diferentes, ninguno de ellos aportando claridad. Me dejé caer en el sofá, pasándome una mano por el cabello. ¿Y ahora qué? ¿Cómo manejaba esto? Mi hijo acababa de confesarme sentimientos que ni siquiera podía empezar a procesar, y no tenía idea de cuál era la manera correcta de actuar. Unos minutos después, escuché la puerta abrirse y cerrarse suavemente. James entró en la sala de estar, su rostro pálido, sus ojos bajos.
Lo siento, dijo, parado junto a la puerta, su voz apenas un susurro. No quise que esto se volviera raro, solo no podía seguir guardándolo. Lo miré, mi corazón dolido por los dos. James, yo... Pero antes de que pudiera terminar, cruzó la habitación y se sentó a mi lado, su mano extendiéndose para tocar la mía. «Rápido, antes de que nos descubran, papá», susurró, sus palabras cortando el silencio como un cuchillo. «Sé que esto no está bien, pero solo no quiero perderte». Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras su mano permanecía sobre la mía. El mundo pareció inclinarse, y por un momento no supe qué hacer. Pero luego, la realidad me golpeó como una ola gigante. «No, James», dije, apartando mi mano con suavidad pero con firmeza. «No podemos, no vamos a cruzar esa línea». Él asintió lentamente, las lágrimas llenando sus ojos. «Lo siento», susurró. «No quise». «Lo sé», respondí, con la voz suave. «Pero tenemos que detener esto ahora, antes de que empeore». El silencio entre nosotros se extendió, denso y pesado, como si la misma habitación contuviera la respiración. James se quedó sentado a mi lado, su mano todavía descansando en el sofá, sus dedos temblando, como si quisieran volver a acercarse, pero dudaran. Podía sentir el peso de sus emociones no dichas presionándome, pero no sabía cómo aliviarlo, no sabía cómo arreglar lo que se había roto entre nosotros. Me levanté abruptamente, necesitando moverme, poner algo de distancia entre nosotros. «Voy a preparar un poco de té», dije, con una voz demasiado fuerte, demasiado cortante. No esperé una respuesta antes de dirigirme a la cocina. Mis manos temblaban mientras llenaba la tetera con agua. El sonido del agua vertiéndose en el recipiente metálico era más fuerte de lo que debería en la casa silenciosa. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué había permitido que pasara? Mi hijo, mi propia sangre, había cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado, y lo peor de todo era que no sabía cómo deshacerlo. La mirada en sus ojos cuando dijo que me amaba, la forma en que su mano había permanecido un poco más de lo debido, no era algo que pudiera fingir que no sucedió. Pero, ¿qué podía hacer al respecto ahora? La tetera siseó mientras el agua hervía, y me ocupé buscando tazas, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas. Pero no importaba cuánto intentara concentrarme en la tarea, mis pensamientos seguían regresando a James, su confesión, la desesperación en su voz cuando dijo que no quería perderme, como si eso fuera alguna vez una posibilidad, pero sabía lo que realmente quería decir. No se trataba de perderme como padre, era algo más, algo para lo que no estaba preparado. Unos minutos después, regresé a la sala de estar con 2 tazas de té, colocando una sobre la mesa de café frente a James. Él levantó la mirada hacia mí, sus ojos aún llenos de esa misma vulnerabilidad que había visto antes. «Gracias», murmuró, tomando la taza pero sin beber de ella. Solo la sostuvo entre sus manos, como si el calor del té fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad en ese momento. Me senté frente a él, dejando más espacio entre nosotros esta vez. La tensión en la habitación era palpable, y sabía que no podíamos evitar más esta conversación, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se le habla a tu propio hijo sobre sentimientos que nunca deberían existir entre un padre y su hijo? «Sé que lo sientes», comencé lentamente, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Y sé que esto es complicado para ti, pero no podemos. No puedo evitar lo que siento», interrumpió James con la voz temblorosa. «Papá, he intentado apartarlo, pero no se va a ningún lado. Ya no sé qué hacer». Sus palabras flotaron en el aire y sentí que mi corazón se retorcía dolorosamente en mi pecho. Quería decirle que todo iba a estar bien, que encontraríamos la manera de resolver esto juntos, pero no tenía las respuestas que necesitaba. Ni siquiera sabía cuál era la decisión correcta. «Lo resolveremos», dije suavemente, aunque no estaba seguro de si yo mismo lo creía.
Pero tenemos que tener cuidado, James. ¿Lo entiendes, verdad? Asintió lentamente, pero sus ojos aún estaban nublados de emoción. Lo sé, susurró, pero eso no lo hace más fácil. No sabía qué decir a eso. No había una solución fácil para esto, ninguna manera de hacer que sus sentimientos desaparecieran. Y sabía que fingir que no existían tampoco iba a ayudar, pero tenía que seguir recordándome a mí mismo. Él era mi hijo, y eso era todo lo que podríamos ser el uno para el otro. No importaba cuánto le doliera, no importaba cuán conflictuado me sintiera, esa era la línea que no podíamos cruzar. Nos sentamos en silencio durante un rato. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. El té en mi taza se había enfriado, pero no me moví para beberlo. Estaba demasiado perdido en mis pensamientos, demasiado consumido por el peso de todo lo que había sucedido. Finalmente, James rompió el silencio. «Papá», dijo en voz baja, «sé que esto también es difícil para ti. Sé que no soy solo yo el que está sintiendo lo que sea que esto sea. Puedo verlo en la forma en que me miras». Me congelé. Tenía razón, por supuesto, pero no quería admitirlo. No podía admitirlo. ¿Qué clase de padre sería si lo hiciera? Las emociones que giraban dentro de mí eran demasiado complicadas, demasiado enredadas para desenredarlas en una sola conversación, pero no podía dejar que él pensara que esto estaba bien. «Soy tu padre», dije, mi voz más firme esta vez. «Eso es todo lo que puedo ser. Tenemos que superar esto». James me miró fijamente, su expresión indescifrable. «¿Y qué pasa si no podemos?». Su pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Y si no podíamos? ¿Y si esta tensión, esta cosa no dicha entre nosotros, nunca desaparecía? No tenía una respuesta para él. Lo único que sabía era que no podíamos seguir por este camino. Era peligroso y nos destruiría a ambos si lo permitíamos. «Tenemos que hacerlo», dije firmemente, levantándome nuevamente, necesitando moverme. «No tenemos otra opción». James no dijo nada mientras salía de la habitación, mi mente dando vueltas con pensamientos que no quería enfrentar. Subí las escaleras hacia mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí con una sensación de definitividad. Me senté al borde de la cama, mis manos temblando mientras trataba de entender todo lo que acababa de suceder. Tenía que poner distancia entre nosotros, tenía que encontrar una manera de detener esto antes de que fuera más lejos. ¿Pero cómo? James era mi hijo, y lo amaba más que a nada en el mundo, pero no de esta manera. No podía amarlo así, pero en el fondo, una parte de mí sabía que no era tan simple. La forma en que me había mirado, la forma en que su mano había rozado la mía, no era algo que pudiera simplemente olvidar, y eso me aterraba. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, sentí una aplastante sensación de culpa inundarme. ¿Qué tipo de padre era yo para dejar que las cosas llegaran a este punto? Debería haber visto las señales antes, debería haber hecho algo para detener esto antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Pero ahora ya era demasiado tarde. Los sentimientos estaban allí, y no importaba cuánto quisiera negarlos, no iban a desaparecer. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de pavor que me envolvía. James aún estaba en la casa, y sabía que no podíamos seguir evitando esta conversación. Pero, ¿qué más podía decir? Estábamos atrapados en una situación sin una salida fácil. Lo encontré en la cocina, sentado en la mesa con una taza de café frente a él. Levantó la vista cuando entré, sus ojos cansados, como si no hubiera dormido en absoluto. «Buenos días», dije en voz baja, sentándome frente a él. Él asintió, pero no dijo nada. La tensión entre nosotros era palpable, y lo odiaba. Odiaba la forma en que las cosas habían cambiado entre nosotros, la manera en que todo se sentía tan equivocado ahora. «Voy a regresar a la escuela más tarde hoy», dijo James después de una larga pausa, su voz apenas por encima de un susurro. Lo miré, mi corazón hundiéndose.
¿Es eso lo que quieres? Él se encogió de hombros, sin mirar mis ojos. No lo sé, pero creo que es lo mejor. Ambos necesitamos algo de espacio. No podía discutir con eso. Necesitábamos espacio, pero la idea de que él se fuera sentía como un cuchillo girando en mi estómago. No quería que se fuera, pero sabía que era lo correcto. Necesitábamos tiempo separados, tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Está bien, dije suavemente. Tal vez algo de distancia ayudará. James asintió, pero pude ver la tristeza en sus ojos. Se levantó de la mesa y caminó hacia la puerta, deteniéndose por un momento antes de volverse para mirarme. «Lo siento, papá», dijo él en voz baja, «por todo». Negué con la cabeza. «No es tu culpa, James». Él me dio una pequeña sonrisa triste antes de salir de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos una vez más. La casa se sentía insoportablemente silenciosa después de que James se fue. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó por los pasillos vacíos, un recordatorio claro de que el espacio entre nosotros no era solo físico. Me quedé allí, en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía donde él había estado momentos antes, mi mente corriendo a través de todo lo que había sucedido en los últimos días. Había pensado que la distancia traería claridad, pero todo lo que hizo fue dejarme más confundido, más incierto. ¿Cómo habíamos terminado aquí? ¿Cómo habían llegado las cosas a ser tan retorcidas entre nosotros? Siempre había estado cerca de James, tal vez demasiado cerca. Eso era lo que más me preocupaba. ¿Había fracasado como padre? ¿Había dejado que mi amor por él difuminara las líneas de nuestra relación? Aparté esos pensamientos, diciéndome a mí mismo que esto no era mi culpa. James era un adulto, y él era responsable de sus propias emociones. Pero la culpa permanecía, roía los bordes de mi mente, negándose a ser silenciada. Durante los siguientes días, me sumergí en el trabajo, en cualquier cosa que pudiera distraerme del peso asfixiante de lo que había sucedido. Pero no importaba cuán ocupado tratara de mantenerme. No podía escapar de los recuerdos. Su confesión, la forma en que su mano había permanecido sobre la mía, la mirada en sus ojos cuando dijo que me amaba. Me acosaban, y sabía que no podía seguir huyendo de ellos. Una tarde, mientras estaba solo en la sala, sonó el teléfono. Miré la identificación de la llamada y vi el nombre de James en la pantalla. Mi corazón dio un salto, y por un momento dudé. No estaba seguro de si estaba listo para hablar con él, pero sabía que no podía evitar esto para siempre. «Hola, James», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Papá», dijo él, con la voz suave, pero había algo diferente en ella esta vez. No sonaba tan vulnerable, tan conflictuado. «Solo quería saber cómo estás, ver cómo te va». «Estoy bien», respondí, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. «¿Y tú? ¿Cómo va la escuela?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, y por un momento pensé que no iba a contestar, pero luego suspiró. «Ha sido difícil», admitió. «He estado pensando en todo, en nosotros, y sé que te puse en una posición muy difícil. Lo siento por eso». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Esperaba que él insistiera, que intentara convencerme de que lo que sentía era real, pero en cambio sonaba resignado, como si hubiera aceptado algo. «No tienes que disculparte», dije en voz baja. «Esto es complicado. No sé si hay una forma fácil de solucionarlo». «Lo sé», respondió él, «pero he estado hablando con alguien, con un consejero, y me ha ayudado a entender las cosas un poco mejor. Ahora me doy cuenta de que estaba confundido con muchas cosas. Siempre has estado allí para mí, papá, de maneras en las que nadie más lo ha estado, y creo que confundí eso con algo que no era». Sentí una sensación de alivio invadirme, pero estaba matizada por tristeza. Él había estado cargando con tanto, más de lo que había dado cuenta, y aunque me alegraba de que estuviera recibiendo ayuda, no podía quitarme la sensación de que esto dejaría una cicatriz en nuestra relación. «Estoy muy orgulloso de ti»,
James, dije, con la voz llena de emoción. Por hablar con alguien, por trabajar en esto. Solo quiero que estés bien. Lo estaré, respondió él, y por primera vez en lo que me parecía una eternidad, había un atisbo de esperanza en su voz. Va a tomar algo de tiempo, pero creo que estoy llegando allí. Solo necesitaba escuchar que aún estás aquí para mí, que podemos superar esto. Por supuesto, aún estoy aquí, dije firmemente. Eres mi hijo, James. Nada va a cambiar eso. Superaremos esto, paso a paso. El alivio en su voz era palpable cuando respondió. Gracias, papá. Eso significa mucho. Seguiré trabajando en mí mismo y creo que tal vez, con el tiempo, podamos descubrir cómo seguir adelante. Hablamos un poco más. La conversación volvió poco a poco a algo más cómodo, más familiar. No era perfecto, aún quedaba mucho por decir, aún había mucho que necesitábamos resolver, pero por primera vez en semanas sentí que estábamos en la dirección correcta. Cuando finalmente nos despedimos y colgué el teléfono, me quedé allí durante un largo rato, mirando el teléfono en mi mano. El peso de los últimos días había disminuido, pero no había desaparecido por completo. Sabía que nos tomaría tiempo sanar, que las cosas volverían a algo que se pareciera a la normalidad, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzado de que lo lograríamos. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensé en los momentos que nos habían llevado hasta aquí. La tensa incomodidad, las miradas robadas, los sentimientos no expresados. Había sido una tormenta de confusión para los dos, pero en medio de todo ese caos había algo real, algo más profundo que las emociones que habían nublado nuestro juicio. Era amor. No el tipo de amor que James pensó que sentía, sino el tipo de amor que perdura, que se mantiene firme incluso frente a la confusión y los errores. Era el amor de un padre por su hijo, el tipo de amor que no vacila, no importa lo que pase, y sabía que, con el tiempo, ese amor nos guiaría a través de esto. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, la distancia entre nosotros comenzó a cerrarse. Hablábamos con más frecuencia, y cada conversación se volvía más fácil que la anterior. James estaba progresando, tanto en su vida personal como en su relación conmigo. Había comenzado a ver a un terapeuta regularmente, y aunque no era fácil, comenzaba a desenredar las emociones que lo habían confundido durante tanto tiempo. En cuanto a mí, pasé mucho tiempo reflexionando sobre nuestra relación, sobre los límites que se habían difuminado y las lecciones que necesitaba aprender como padre. Ahora sabía que tenía que ser más consciente, más atento a la manera en que navegaba las complejidades de nuestro vínculo. No bastaba con amar a mi hijo, tenía que ser el padre que él necesitaba, incluso cuando fuera difícil, incluso cuando significara enfrentar verdades incómodas. Una noche, unos meses después de esa difícil conversación, James vino a casa para el fin de semana. Era la primera vez que nos veíamos en persona desde que todo había sucedido, y no sabía qué esperar. Pero cuando entró por la puerta, había algo diferente en él. Se veía más ligero, más relajado. «Hola, papá», dijo, sonriendo mientras dejaba su mochila junto a la puerta. «Hola, James», respondí, sonriéndole también. «Es bueno verte». Nos abrazamos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió normal, como si el peso que había estado entre nosotros finalmente se levantara. Mientras nos sentábamos a cenar esa noche, la conversación fluyó con facilidad, como solía ser. La tensión que antes llenaba el aire entre nosotros se había ido, reemplazada por algo más sencillo, algo más honesto. No era perfecto. Todavía había momentos en los que podía ver el destello de duda en sus ojos. Todavía había veces en las que el pasado amenazaba con resurgir. Pero estábamos sanando, los dos, y eso era lo que importaba. Al final del fin de semana, cuando James empacó para regresar a la escuela, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo.
Mientras me abrazaba para despedirse, me miró con esa misma vulnerabilidad que había visto antes, pero esta vez fue diferente. «Te quiero, papá», dijo suavemente, pero ahora no había confusión en su voz, solo amor. «Yo también te quiero, hijo», respondí, con el corazón lleno de orgullo y alivio. Mientras lo veía alejarse conduciendo, supe que habíamos superado la tormenta. Aún quedaban desafíos por delante, pero estaba seguro de que los enfrentaríamos juntos, como padre e hijo.